Hola, soy Miguel y esto es Spanish Input, un canal para aprender español. Hoy vamos a hablar de diptongos y las diferencias entre el español y el inglés. Los diptongos españoles son diferentes a los diptongos ingleses. Primero, ¿qué es un diptongo? Un diptongo es simplemente dos vocales comprimidas en una sola sílaba. Por ejemplo, en español tenemos la palabra hay. La palabra hay es un diptongo. El diptongo tiene el fonema A más el fonema I. Pero la palabra no se pronuncia ahí. Ahí. No se pronuncia como dos vocales en dos sílabas. Se pronuncia en una sola sílaba. Hay. Hay. Esto se escribe así en símbolos fonéticos. En un momento vamos a explicar. Ok, en español tenemos este diptongo. Vamos a representarlo aquí en el diagrama de las vocales. Esto que ves aquí es una representación abstracta de la posición de la lengua en la boca. Cuando pronunciamos una A, la lengua está abajo, A, y no está en el frente. Si estuviera en el frente sería A, y no está atrás. Si estuviera atrás sería A. Está en el centro, A. Y aquí tenemos una posición arriba y en el frente. Esa posición es la vocal I. Cuando tenemos el diptongo ay, lo que pasa es que la lengua se mueve desde la posición A hasta la posición I. Ay. Ese es el diptongo español ay. Ahora, ¿por qué lo escribimos aquí en símbolos fonéticos con una J? Lo escribimos con una J para poder diferenciarlo de la vocal pura, por decirlo así, la vocal I. Cuando forma parte de un diptongo, se vuelve más corta y es más como una deslizante, como un glide. Ay, ay. No decimos ahí, sino ay. De hecho, si tú pronuncias ahí, estarías cambiando el significado, porque tenemos en español la palabra ahí, que esta palabra se pronuncia a i. Así que tenemos ahí con diptongo, ahí sin diptongo, dos sílabas. Ok, ahora, en inglés hay un diptongo similar, pero no exactamente igual. El punto de inicio de este diptongo inglés es prácticamente igual al diptongo español, pero el punto final de este diptongo es más abierto. Es más o menos por aquí. Esta posición, la posición final del diptongo español ahí, es más o menos similar a la I en la palabra inglesa fleece. Pero esta posición final del diptongo inglés I es más parecida a la posición de la E de kit. Así que vamos a escribirlo aquí. Es una posición similar a la E de kit en inglés. Y esta posición final es una posición muy similar a la I de fleece en inglés americano. Este diptongo inglés I se representa de esta forma en diccionarios. Y como dije, la diferencia principal entre I en inglés y I en español es la posición final de la lengua. En español terminamos con la lengua en una posición más frontal y más arriba.
y ay, ay. En inglés, el diptongo termina con una posición un poco menos frontal y un poco menos arriba. Ae, ae. Ahora, esto es muy variable. Depende del acento de inglés. Por ejemplo, si vas a Texas, algunas personas pronuncian este diptongo más o menos así. Ae. Y la posición final del diptongo es más o menos aquí. Así que en algunos acentos de inglés americano es más como I, I. Esto lo puedes escuchar en la frase más importante del inglés americano. Y esa frase es hip drive. Si yo pronuncio el diptongo de drive como lo pronunciaría un hablante de español, sería hip drive, con una posición muy elevada al final del diptongo. Hip drive. Si lo pronuncio como la mayoría de los hablantes de inglés americano, sería hip drive, hip drive. Pero si lo pronuncio como Mark Rippetoe, sería hip drive, hip drive. Así que hay variaciones en la pronunciación de este diptongo en el inglés americano. Otra diferencia importante entre el inglés y el español es que en inglés el diptongo I se percibe mentalmente como un solo sonido. En la mente de un hablante de inglés, I es prácticamente un solo sonido. Es prácticamente una sola vocal. Pero un hablante de español, cuando un hablante de español escucha ay, un hablante de español escucha una A y una I. Dos sonidos separados que están juntos formando una sílaba. Y esto es muy fácil de demostrar. Si tú tomas un hablante de inglés, un hablante nativo de inglés que nunca ha aprendido español, y haces que este hablante de inglés escuche este clip que vas a escuchar, el hablante de inglés no podrá escuchar una palabra. Escucha el clip. ¿Dónde están Argentina y México? En América. Están en América. Argentina y México están en América. En el clip, tú escuchaste esto. Argentina y México. Argentina y México. Si yo pronuncio esto separando cada palabra, sería Argentina y México. Aquí tenemos un fonema A y aquí tenemos un fonema I. Argentina y México. Pero en el habla natural, las palabras se conectan. Y entre la palabra Argentina y la palabra I se forma un diptongo. Así que en la pronunciación natural, aquí tenemos un diptongo ay. Argentina y México. Argentina y México. Esto, aunque te parezca increíble, puede hacer que la palabra I sea difícil de escuchar para un hablante de inglés que nunca ha estudiado la pronunciación del español o que nunca ha hecho ejercicios de escucha intensiva. Lo he probado por lo menos con 2 estudiantes. Un estudiante completo principiante no podía escuchar la palabra I. Para él, cuando yo pronuncio Argentina y México, la palabra I simplemente desaparece. Lo probé con otra estudiante que lleva como 10 años estudiando español y es lo mismo. Ella no podía escuchar la palabra I al principio porque nunca había hecho ejercicios de escucha intensiva y nunca había aprendido cómo funciona el habla conectada en español. Ahora ya puede escuchar y en Argentina y México
pero todavía tiene problemas para escuchar I en otras combinaciones. Ahora, ¿cómo puedes mejorar tu pronunciación de diptongos como este, diptongos como AI? Básicamente, tienes que empezar con vocales separadas. AI, AI, AI. Poco a poco comprime estas dos vocales en una sola sílaba. AI, 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 AI. En este diptongo, la vocal A es más fuerte, es el núcleo del diptongo. Y la vocal I se convierte en una semivocal, se convierte en un glide, una deslizante. Por eso, en símbolos fonéticos se escribe con esta J. Originalmente, la letra J era simplemente una variante gráfica de la letra I. No representaban sonidos diferentes, simplemente era una variante gráfica. Y en algunos idiomas se usa para representar esta semivocal. Por ejemplo, en la palabra inglesa fjord. Bueno, no es exactamente una palabra inglesa, pero se usa en inglés. Fjord. O en la palabra alemana ja. Ok, vamos a borrar y vamos al siguiente diptongo. El siguiente diptongo es EI. Empezamos en la posición de la vocal E y terminamos en la posición de la vocal I. EI, EI. Una palabra de ejemplo es 6. Si lo ponemos en símbolo fonético, sería 6. En inglés hay un diptongo similar que empieza prácticamente en la misma posición, pero termina en una posición diferente. A, A. Este diptongo es tan corto, o sea, el movimiento de la lengua es tan pequeño que a veces deja de ser un diptongo y se convierte en una sola vocal. Así que no es un diptongo muy obvio. Y lo encuentras en inglés, por ejemplo, en la palabra face. En símbolos fonéticos, esto sería face. Y otra vez, tal como dije antes, la mayor diferencia entre inglés y español es la posición final. En inglés termina en una posición más abierta, similar a la E de kit, mientras que en español termina en una posición más cerrada, I, como en fleece en inglés, A. Si tú pronuncias la palabra 6 con un acento estadounidense, sería como 6, 6, 6, con un diptongo no muy definido. De hecho, esta es una de las palabras que uno de mis estudiantes pronuncia mal con más frecuencia y tengo que corregir con frecuencia su pronunciación. Vamos con el siguiente diptongo. El siguiente diptongo es OI. Empezamos en la posición para la vocal española O y terminamos en la posición para la vocal española I. OI. En inglés hay un diptongo similar que empieza prácticamente en la misma posición que el diptongo español y termina en una posición más abierta, OE. Así pues, en español tenemos la palabra voy, que como escuchas termina en una posición bastante cerrada, voy, mientras que en inglés tenemos la palabra boy, que termina en una posición más abierta. En algunos diccionarios, este diptongo inglés se representa con estos símbolos fonéticos y en otros diccionarios se representa con una O abierta y después este símbolo. El diptongo es el mismo.
Otra vez, la diferencia principal entre inglés y español es el punto donde termina el diptongo. En español es más cerrado, la lengua está más arriba y la lengua está más en el frente. Hoy, hoy. Y en inglés, la lengua termina un poco menos arriba y un poco menos en el frente. Hoy, hoy. Tal como dije antes, otra diferencia importante es que en inglés este diptongo mentalmente es prácticamente un solo sonido en la mente de un hablante de inglés, mientras que en español nosotros lo procesamos mentalmente como dos sonidos. Cuando escuchamos voy, nosotros estamos escuchando una O más una I. O I. Y esto lo podemos mostrar, por ejemplo, en este clip que vas a escuchar ahora. Quiero una pizza. ¿Qué pizza? Hay pizza con queso y sin queso. En el clip escuchaste, hay pizza con queso y sin queso. Queso y sin queso. Entre la palabra queso y la palabra y se forma un diptongo. Prácticamente estamos formando aquí una sílaba soy. ¿Qué soy sin queso? Tengo una estudiante a la que le ha costado escuchar la i en esta frase, precisamente por lo que ya he repetido varias veces, que este tipo de diptongos en la mente de un hablante inglés son prácticamente un solo sonido, mientras que un hablante español lo procesa como dos sonidos. Espero que este video te sea útil y si quieres aprender más sobre pronunciación, por favor, únete como miembro de este canal. Abajo voy a dejar un enlace para que puedas unirte como miembro y cuando te hayas unido como miembro podrás ver muchas lecciones de fonética, lecciones de pronunciación que estoy creando para miembros de este canal y también videos con dibujos animados de input comprensible que incluyen habla conectada natural y también incluyen una guía de pronunciación usando el alfabeto fonético internacional. De hecho, vamos a ver un pequeño clip de uno de los videos de input comprensible. Juan y María ya están en casa. María, ¿Qué? voy a hacer una pizza. ¿Y qué? ¿Dónde está el...? No sé y no te quiero ver. ¿Y ahora qué le pasa? Estos videos han sido creados para ayudarte a mejorar tu escucha y tu pronunciación. La primera vez que escuchas un diálogo, lo vas a escuchar sin subtítulos. Después, el diálogo se va a repetir con subtítulos, subtítulos en español y subtítulos fonéticos. Únete como miembro para verlos. Soy Miguel y esto es Spanish Input.